Buenos días a todos. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Diana Vianey Gándara Olayo y actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad UNIDEP. Me complace enormemente presentarles el resultado de mi arduo trabajo, el proyecto final sobre el concurso mercantil. Este proyecto se fundamenta en las siguientes lecturas. Capítulo 8. Reconocimiento de créditos. Extraído de la obra Derecho Concursal Mexicano de Fauzi Adam Ahmad. Capítulo 9. La conciliación como institución para remediar la insolvencia, también perteneciente de la obra Derecho Concursal Mexicano de Fauzi Adam Ahmad. Capítulo 10. La quiebra, igualmente contenido en la obra Derecho Concursal Mexicano de Fauzi Adam Ahmad. A lo largo de mi exposición abordaré cada uno de estos capítulos, profundizando en su contenido y relevancia dentro del contexto del concurso mercantil. Comenzamos. Iniciamos con el reconocimiento de créditos. El proceso es fundamental para determinar las obligaciones del comerciante y establecer el orden de pago entre los acreedores. Este proceso se rige por la Ley de Concursos Mercantiles y consta de varios pasos claves que detallaremos a continuación. El procedimiento se inicia con la presentación de documentos por parte de los acreedores para acreditar la existencia, naturaleza y otras características de sus créditos. Estos documentos son clave para determinar la concurrencia de los créditos respecto a la masa. La gradación de los créditos implica clasificarlos según su naturaleza, establecimiento, un orden de preferencia para su pago. Por otro lado, la prelación de créditos determina el lugar que ocupan para recibir pago, considerando privilegios, fechas y otros aspectos. Los plazos para solicitar el reconocimiento, según la Ley de Concursos Mercantiles, establece 3 momentos para solicitar el reconocimiento de créditos. Como primer lugar, tenemos la solicitud ante el conciliador, que se debe presentar dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia de concurso mercantil. Tanto los créditos individuales como los colectivos pueden ser solicitados en este momento. Solicitud presentada por conducto del juez. Después de que el conciliador presente la lista provisional de créditos, el juez la pondrá a disposición del comerciante y los acreedores para que presenten objeciones en un plazo de 5 días. 10 días después, el conciliador presentará una lista definitiva de reconocimiento de créditos. Solicitud en el recurso de apelación. Se pueden apelar las decisiones sobre el reconocimiento de créditos dentro de los 9 días siguientes a la notificación de la sentencia. El proceso de apelación sigue un conjunto de plazos y procedimientos específicos hasta que se emita una sentencia definitiva. Por último, efectos de la sentencia de reconocimiento. La sentencia de reconocimiento de créditos tiene 2 efectos principales. Número 1 es interrumpe la prescripción. La sentencia interrumpe la prescripción negativa de los créditos, incluso si se presenta la solicitud de reconocimiento de manera extemporánea o se apela a la decisión. Número 2. Efectos constitutivos. Ser reconocido como acreedor mediante esta sentencia conlleva la facultad de participar en el convenio para terminar el concurso mercantil, lo que refiere a una situación ejecutable. En general, el proceso es crucial para establecer los derechos de los acreedores y el orden de pago, garantizando una distribución justa de los recursos disponibles.
Continuamos con la conciliación. La conciliación se erige como la fase fundamental dentro del proceso del concurso mercantil conforme a la nueva ley. Idealmente, su resultado se plasma en los convenios acordados entre el comerciante y sus acreedores reconocidos, con el propósito de preservar la viabilidad de la compañía y maximizar su valor social en caso de liquidación. Dada su relevancia, la ley promueve la conciliación entre las partes al permitir la concreción de acuerdos a lo largo del proceso concursal, tanto antes como después de la quiebra. En primer lugar, tenemos la oportunidad de la conciliación. Según la ley, la conciliación puede promoverse y facilitarse en diversas etapas del proceso. En primera instancia de este proceso tenemos antes de la declaración de quiebra, la cual consiste en que si la solicitud del concurso mercantil del comerciante está debidamente fundamentada, la etapa de conciliación puede iniciarse directamente, salvo en casos donde se solicite expresamente la apertura de la quiebra. Una vez dictada la sentencia que declare el concurso mercantil, ya sea por solicitud o demanda, la etapa de conciliación se abre de manera inmediata. En segunda instancia tenemos después de la declaración de quiebra. Posteriormente a la declaración de quiebra, la conciliación puede reanudarse si el comerciante y todos sus acreedores reconocidos deciden dar por finalizado el concurso mercantil. Se considera que el artículo 177 de la ley establece otro caso claro de conciliación al atribuir al síndico las facultades y obligaciones del conciliador distintas de las necesarias para lograr un convenio, y el reconocimiento de créditos a partir de su declaración. Como segundo lugar, tenemos el sujeto competente para coordinar la conciliación. Como hemos mencionado anteriormente, el conciliador es el órgano designado aleatoriamente por el IFECOM una vez que es notificado personalmente de la sentencia que declara el concurso mercantil. Su función principal es fomentar un entendimiento entre el comerciante concursado y sus acreedores para alcanzar un convenio conforme a la ley. Para lograrlo, el conciliador puede reunirse y comunicarse con las partes por cualquier medio, recomendando la realización de estudios y avalúos para ampliar las posibles soluciones. La ley establece como obligación del comerciante colaborar con el conciliador, proporcionándole la información necesaria para lograr el objetivo de la conciliación y evitar la quiebra. En tercer lugar tenemos la duración de la conciliación. La ley fija un plazo de 185 días naturales para obtener la conciliación, prorrogable por 90 días más a solicitud del conciliador o de los acreedores previamente reconocidos que presenten más del 50% total de los créditos reconocidos. Además, la ley prevé la facultad de ampliar la prórroga hasta por otros 90 días naturales, a petición de los acreedores que representen al menos el 75% del monto total de los acreedores reconocidos. En ninguno de los casos, la etapa de conciliación puede exceder los 365 días naturales. Una vez concluido el plazo, el juez certifica la terminación de la etapa de conciliación y el comerciante entra en etapa de quiebra. Como siguiente punto tenemos el convenio, que es una herramienta crucial para la reestructuración y viabilidad de la empresa en dificultades económicas. El convenio es un acuerdo entre el comerciante y sus acreedores diseñado para alcanzar un equilibrio entre los intereses de todas las partes involucradas. En este contexto se establecen condiciones específicas para la negociación y aprobación del convenio.
abordando aspectos como la voluntad de las partes, la inclusión de todos los tipos de acreedores, la eficacia del acuerdo y su fuerza vinculativa. El proceso de convenio busca preservar la empresa, proteger los derechos de los acreedores y garantizar la continuidad de las operaciones comerciales de manera justa y equitativa. Como primer punto en este tema tenemos la forma de realización del convenio. En este apartado se aborda el procedimiento en el cual se lleva a cabo el convenio entre el comerciante y sus acreedores. Es necesario destacar la importancia de elementos como la voluntad de las partes, el tiempo y la celeridad del proceso, así como la necesidad de información transparente para que el convenio sea viable y exitoso. Algunos ejemplos de procedimientos similares pueden encontrarse en sistemas jurídicos como el anglosajón, donde la mediación es una práctica común de litigios comerciales. La conciliación ofrece una vía menos adversarial y más flexible, para así resolver conflictos entre comerciantes y acreedores. Esencialmente busca preservar la viabilidad de la empresa al permitir acuerdos que satisfagan tanto los intereses del deudor como de los acreedores. En segundo punto tenemos el contenido del convenio. Este contenido debe abarcar todos los tipos de acreedores y sus créditos para asegurar su viabilidad y equidad. Esto incluye no solo los créditos laborales, sino también los contraídos para la administración y conservación de la masa, así como los relacionados con diligencias judiciales y extrajudiciales. Además, debe contemplar los créditos privilegiados, con garantía real, con privilegios especiales y los comunes. Es fundamental garantizar que los términos del convenio protejan los derechos mínimos de los trabajadores como lo establece la Constitución. Como punto número 3, tenemos la eficacia de suscripción del convenio. La eficacia del convenio depende de la suscripción por parte del comerciante y la mayoría de los acreedores reconocidos. El porcentaje necesario puede variar según la naturaleza de los acreedores. La puntualidad en el cumplimiento de los plazos legales es crucial para evitar complicaciones en el proceso de aprobación del convenio. Por ejemplo, si los acreedores subordinados representan al menos el 25% total de créditos, se requiere un porcentaje mayor de suscripción por parte de otros acreedores reconocidos para que el convenio sea eficaz. Número 4. Acreedores que no se suscriben al convenio. Para los acreedores que no se suscriben al convenio, se deben establecer esperas, quitas o combinaciones de ambas, siempre y cuando lo apruebe al menos el 30% de los acreedores comunes. Aquellos cuyos créditos representan más del 50% del monto total de los créditos reconocidos pueden votar el convenio. Los acreedores con garantía real pueden quitar o continuar la ejecución de sus garantías, a menos que el convenio contemple en pago de sus créditos conforme a las condiciones de los créditos comunes. Como quinto lugar tenemos el convenio terminado, en el cual la sentencia que aprueba el convenio pone fin al concurso mercantil y cesa las funciones de los órganos designados por la autoridad competente. También ordena cancelar las inscripciones realizadas en registros públicos. A partir de la sentencia de aprobación, el convenio y la sentencia constituyen los únicos documentos que rigen las obligaciones del comerciante respecto a los créditos reconocidos. En sexto lugar está la aprobación del convenio.
Ahí es cuando el juez verifica que el convenio cumpla con los requisitos legales y no contravenga disposiciones de orden público antes de dictar la sentencia de aprobación. Durante este proceso, se da la oportunidad a los acreedores de objetar la autenticidad del conocimiento o ejercer el derecho de veto. La sentencia de aprobación implica la finalización del concurso mercantil y la cancelación de inscripciones en registros públicos. Como siguiente punto tenemos la fuerza vinculativa. El convenio aprobado obliga a las partes que lo suscriben, incluidos los acreedores comunes, subordinados y aquellos con garantía real o privilegio especial. Sin embargo, la suscripción del convenio no implica la renuncia a las garantías o privilegios que subsisten para garantizar el crédito. La fuerza vinculativa del convenio protege los intereses de los diferentes tipos de acreedores y garantiza el cumplimiento de los términos acordados. Como último punto tenemos la modificación y cumplimiento forzoso del convenio. La modificación del convenio puede ser necesaria en casos excepcionales debido a cambios de circunstancias que afecten gravemente ese cumplimiento. Se promueve mediante una acción judicial ante el mismo juez que conoció del concurso mercantil. Durante este proceso se garantiza la participación de todas las partes involucradas para proteger los derechos de los acreedores reconocidos. Además, cualquier acreedor reconocido puede solicitar el cumplimiento forzoso del convenio mediante una acción incidental ante el juez competente. Continuamos dándole lugar al tema de la quiebra. La quiebra es un proceso judicial de suma importancia que implica la liquidación del patrimonio de un deudor para satisfacer las deudas de sus acreedores. Tradicionalmente se clasifica en tipos como fortuita, culpable y fraudulenta. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Concursos Mercantiles, se simplificó esta clasificación de quiebra voluntaria y necesaria. La primera ocurre cuando el propio comerciante solicita la declaración del concurso mercantil, mientras que la segunda es solicitada por los acreedores debido a la cesación de pagos que imposibilita la satisfacción de sus créditos. Como subtema de la quiebra tenemos los presupuestos. Aquí es para que el que se declare la quiebra es necesario cumplir con ciertos presupuestos de fondo y formales. Los presupuestos de fondo incluyen la existencia de una empresa mercantil, el estado de insolvencia y la concurrencia de acreedores. Por otro lado, los presupuestos formales hacen referencia a la competencia del juez y su cumplimiento sobre los presupuestos de fondo. Continuamos con las partes y órganos de la quiebra. En el proceso de quiebra intervienen diversas partes y órganos con roles específicos. Entre las partes involucradas se encuentran el comerciante deudor y los acreedores, mientras que en los órganos destacan el juez, el interventor, el conciliador y el síndico. Estos órganos desempeñan funciones clave en la administración y liquidación del patrimonio del deudor. Declaración de la quiebra. La declaración de la quiebra marca el inicio del procedimiento de liquidación del patrimonio del deudor. Esta sentencia emitida por el juez se basa en la existencia de la empresa mercantil, el estado de insolvencia y la concurrencia de acreedores. Es un paso crucial que busca proteger los intereses de los acreedores, del deudor y del comercio en general, facilitando una liquidación ordenada y justa. Como siguiente subtema tenemos el efecto de la quiebra.
La sentencia de quiebra conlleva una serie de efectos particulares que impactan tanto al deudor como a los acreedores y los bienes vinculados al proceso. Entre los efectos para el deudor se encuentra la pérdida de control sobre la empresa y la incapacidad para ejercer el comercio, así como el desapoderamiento de sus bienes. Además, se declara la nulidad de ciertos actos realizados por el deudor después de la declaración de solvencia. Como siguiente punto tenemos la retroactividad y contratos. La retroactividad de ciertos efectos de la quiebra plantea desafíos en la determinación del momento preciso en que se produce el desapoderamiento y sus implicaciones legales. En cuanto a los contratos, la declaración de quiebra puede afectar su validez y ejecución, especialmente los bilaterales pendientes de ejecución, ya que el deudor pierde la capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales una vez que se declara la quiebra. Los efectos en el deudor son significativos y abarcan varios aspectos. Pérdida del control sobre la empresa. La declaración de quiebra implica que el deudor pierde el control sobre la gestión de su empresa, siendo reemplazado por el síndico designado por la autoridad competente. Esto implica su capacidad para tomar decisiones y conducir las operaciones comerciales. Incapacidad para ejercer el comercio. Además de perder el control sobre la empresa, el deudor queda incapacitado para ejercer el comercio o realizar contratos con la administración pública, lo que puede tener un impacto significativo en su capacidad para generar ingresos y recuperarse financieramente. Desapoderamiento de bienes. El desapoderamiento de bienes es el principal efecto de la sentencia de quiebra y tiene varias implicaciones. Privación de activos. El deudor es despojado de sus bienes para que el síndico tome posesión de ellos. Esto se hace para evitar que el deudor disponga de sus activos de manera imprudente y pueda unificar el patrimonio en crisis. Excepciones establecidas por la ley. Aunque el desapoderamiento abarca los bienes del deudor, existen excepciones establecidas por la Ley de Concursos Mercantiles, lo que significa que ciertos bienes pueden quedar fuera de este proceso. Continuamos con la nulidad de actos. La sentencia de quiebra también conlleva la nulidad de ciertos actos realizados por el deudor después de su declaración. Actos sin autorización del síndico. Todos los actos realizados sin la autorización expresa del síndico se consideran nulos, lo que garantiza la protección de los intereses de los acreedores y la integridad del proceso concursal. Sin embargo, existen excepciones para aquellos actos relacionados con bienes que el deudor conserve para su disposición, lo que permite cierta flexibilidad en ciertas circunstancias específicas. Por último está el acto constitutivo de derechos reales. El desapoderamiento de bienes se considera un acto constitutivo de derechos reales, lo que significa que otorga al síndico una serie de derechos sobre los bienes de masa concursal. Derechos del síndico. Este acto confiere al síndico la autoridad para administrar y disponer de los bienes de la masa concursal, con efectos que se extienden a todos los involucrados en el proceso. Como siguiente tema tenemos la enajenación de activos. En el proceso de quiebra, una vez que el deudor ha sido despojado de la administración de sus bienes, estos forman una masa que es vigilada y administrada por el síndico. La enajenación de activos es una fase crucial que busca maximizar la recuperación de las deudas pendientes y garantizar
una distribución equitativa de los recursos disponibles entre los acreedores. Continuamos con el proceso de enajenación de activos. Tras despojar al deudor de la administración de sus bienes, se inicia el proceso de enajenación de estos bajo la supervisión del síndico. Se realiza un inventario detallado de los activos y se lleva a cabo con diligencia y rapidez, de acuerdo con lo establecido con la Ley de Concursos Mercantiles. La transparencia y la objetividad son fundamentales en este proceso, que puede realizarse mediante subasta pública o, en casos excepcionales y con autorización judicial, a través de procedimientos alternativos. Continuamos con la graduación de créditos. La graduación de créditos es otro aspecto fundamental en el proceso de quiebra. Los acreedores se clasifican en diferentes categorías, desde los singularmente privilegiados hasta los comunes, cada uno con orden específico de pago. Los créditos contra la masa tienen prioridad y abarcan los gastos esenciales para la seguridad y administración de los bienes en quiebra. Continuamos con el último punto de la enajenación, que es el pago a los acreedores. El pago de los acreedores reconocidos se lleva a cabo de manera periódica, con informes presentados al juez por parte del síndico para actualizar sobre las enajenaciones realizadas y las situaciones financieras restantes. Este proceso continúa hasta que se agoten los activos disponibles para pagar las deudas del comerciante, siguiendo estrictamente el orden de prioridad establecido. Continuamos con el último tema de este trabajo, que es la terminación del concurso mercantil, el cual es el cierre del procedimiento concursal regulado por la Ley de Concursos Mercantiles. Este proceso aborda diversas situaciones que conducen al cierre del procedimiento concursal, cada una con sus propias implicaciones y requisitos. Continuamos con el primer punto de este tema, el cual es el pago de créditos, en el cual la terminación puede ocurrir por el pago total o parcial de los créditos a los acreedores. Esta modalidad busca satisfacer en la medida de lo mejor posible las deudas pendientes, siguiendo el principio de procurar cubrir el mayor número posible de acreedores. Como siguiente punto tenemos la reorganización financiera. En casos donde los activos disponibles son insuficientes para cubrir todas las deudas, los acreedores pueden acordar continuar la negociación mercantil formando una sociedad, lo que implica una reorganización financiera que permita satisfacer las obligaciones pendientes de forma alternativa. El siguiente punto a abordar es la falta de presentación de concurso de acreedores. En esta parte, la falta de presentación de un concurso de acreedores puede llevar a la conclusión del procedimiento, ya que la existencia de la quiebra se justifica en el trato igualatorio de los acreedores concurrentes. En ausencia de este requisito, no se fundamenta la continuación del procedimiento concursal. Como siguiente punto tenemos el acuerdo entre acreedores y deudor. Otra posibilidad de terminación del concurso mercantil es mediante un acuerdo entre los acreedores y el deudor, celebrando un convenio que ponga fin al estado de quiebra. Este convenio, respaldado por la autoridad judicial, implica un arreglo para satisfacer las deudas de manera diferente a la liquidación en el juicio de quiebras. Como penúltimo punto,
se encuentran las modalidades de convenio. Los convenios pueden adoptar diversas modalidades, como presupuestos de espera, quita, una combinación de ambas e incluso el abandono de los bienes del deudor a los acreedores para su venta fuera del proceso concursal. Estos acuerdos representan un medio de reestructuración financiera que permita la continuidad de la empresa en lugar de su liquidación. Como último punto, se aborda la rehabilitación del comerciante. Al concluir la quiebra, no se requiere una rehabilitación expresa del comerciante, ya que se presume su capacidad para retomar sus actividades comerciales, recuperando la administración de sus bienes. Esto facilita la reanudación de la actividad empresarial y la reintegración del deudor al mercado. Con la realización de este arduo trabajo, llegué a la conclusión de que el proceso del concurso mercantil implica una serie de pasos y acciones que buscan equilibrar los intereses de los acreedores con la posibilidad de que el comerciante endeudado se recupere. Desde la identificación de los créditos hasta el cierre del concurso, se establecen formas de manejar la insolvencia de manera justa y organizada. El reconocimiento de créditos establece las bases para determinar quiénes son los acreedores y cuánto se les debe. Esto es crucial para entender la situación financiera del negocio. Luego, la conciliación y la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores ofrece alternativas a cerrar la empresa. Si no hay otra manera de resolver la situación, se declara la quiebra, lo que significa que el comerciante no puede pagar sus deudas y sus activos deben ser liquidados. Sin embargo, incluso en este escenario existen opciones como reorganizar las finanzas o llegar a acuerdos con los acreedores para evitar el cierre definitivo. Cuando se logra pagar las deudas o se llega a un acuerdo, el concurso mercantil termina. Esto significa que el proceso ha concluido y que el comerciante puede comenzar de nuevo. La idea es que, a pesar de las dificultades financieras, el comerciante tenga la oportunidad de recuperarse y seguir adelante, mientras se protejan los derechos de los acreedores. Con esto llego al final del trabajo. Agradezco sinceramente su atención. Ha sido un placer compartir este tiempo y espero que la información presentada haya sido de su interés e utilidad y cuente con los rubros establecidos. Les deseo mucho éxito en sus futuros proyectos. Hasta pronto. Les envío un cordial saludo.